Ok, bueno, ahí estamos. Clase 4, ¿no? De dispositivos semiconductores. Bueno. ¿Alguien tiene la versión impresa del libro que no esté leyendo en este mismo momento? Para darme a mí, así yo voy leyendo el libro de las hojas y solamente le pongo dibujitos en la pantalla. Dame chiquito, igual. No importa. Bueno, en la clase pasada habíamos visto los dos mecanismos de conducción en silicio. Habíamos visto que uno era arrastre por campo eléctrico y el otro era por difusión. Entonces vamos a ver dos ejemplitos sencillos rápidamente. El primero es la resistividad de una lámina de silicio, ¿sí? En la cual vamos a suponer que tiene dimensiones, tiene la longitud L, tiene el ancho W y tiene una profundidad T, ¿sí? Entonces vamos a tener en principio a los dos tipos de conducción serían factibles, ¿sí? Por campo eléctrico y por difusión. Ahora, el material es homogéneo, con lo cual no hay ninguna fuente como ser de luz que está provocando alguna densidad en su lugar, con lo cual la densidad es homogénea y no vamos a tener en este caso conducción por difusión. Lo que vamos a aplicar es un campo eléctrico y sí vamos a tener corriente de arrastre. Entonces la corriente de arrastre, la J total era la J de arrastre de huecos más la J de arrastre de los portadores positivos, ¿sí? ¿Y esa qué forma tenía cada una? ¿A qué era igual J de arrastre de los huecos? Q por N por mu N por N. ¿Estaban bien los signos así? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? La factura me tiene que decir esto era así porque tal la cosa. El campo eléctrico va para allá, el electrón va para el otro lado y por ende la corriente va para el mismo lado del campo eléctrico. Entonces estamos bien acá. Y la otra, JAP, era Q por P por mu P por el campo eléctrico, ¿sí? Si esto es homogéneo, el campo eléctrico aplicado es la tensión sobre la longitud, digo B voltios a lo largo de L metros o centímetros, tengo cierto campo eléctrico. Entonces vamos a desarrollar una de estas nada más. JNA sería Q por N por mu N por la tensión aplicada sobre la longitud. Y la corriente de electrones de huecos, la densidad de corriente, si yo la quiero expresar como corriente de arrastre de electrones, es igual a la densidad dividido la sección, ¿sí? La sección A es igual a W por T, ¿sí? W por T. Esto es igual a Q por N por mu N por B sobre M. Entonces B sobre la corriente va a ser igual a Q por N por mu N por W sobre L y por T. ¿Okay?
Eso es la resistencia. Fíjense entonces. Perdón. Al revés. Al revés. Si paso B, si paso la corriente para allá, esto tiene que pasar para acá. Entonces, B sobre I me queda L dividido W por 1 dividido Q por N por mu N por T, por el espesor de la profundidad. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cuándo me di cuenta que tenía la ecuación al revés? Si yo dije, ok, si N aumenta, tengo más portadores, ¿sí? Me tiene que bajar la resistencia, me quedaba arriba. Entonces, ese tipo de chequeo usted lo tiene que hacer todo el tiempo. Todas las cosas le tienen que cerrar, ¿sí? Entonces, aumento de N significa aumento de la conducción, por ende baja la R. Si aumenta la movilidad, también hay mayor conducción, también baja R, por eso está ahí. Si tengo más longitud, voy a tener más resistencia. Si tengo más sección, también voy a tener menos resistencia. Más sección implica W por T, que es la sección, el área. ¿Sí? W es esto y T es esto para abajo. W por T es la sección. Entonces, esto cierra. Fíjense ahora que si ustedes tienen las dimensiones fijas, ustedes con estos dos valores pueden llevar el semiconductor a un valor que ustedes deseen. ¿Sí? Con N y con mu ustedes tienen básicamente con el dopado, van manejando el dopado y van manejando N, mu va cambiando algo, pero saben que es poco. O sea que pueden aumentar o bajar esa resistencia. En realidad, si salen del silicio intrínseco o con muy poco dopado, aumentan N y saben que van a ir bajando la resistencia hasta llegar a un valor mínimo cuando el dopado llegue cerca de esa dirección. Más de ahí no pueden seguir dopando más, entonces la resistencia no puede bajar más. Y esto, típicamente en semiconductores, se define la resistencia por cuadrado. Se la mira de arriba y se pregunta cuánto tiene de resistencia este pedacito. ¿Por qué? Porque cuando uno diseña circuitos integrados, uno mira de arriba y para el fondo no puede hacer nada. Lo único que puede hacer uno es hacerla más ancha o más larga, pero el espesor ya se lo da el fabricante. La resistencia de cuadrado se define como la resistencia cuando W es igual a L. Por ende es igual a 1 sobre Q por N por mu N por T. ¿Sí? Valores típicos, algunos K. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben que un cuadrado de resistencia tiene un K, si quieren hacer una resistencia de K, ponen un cuadradito. Si quieren hacer una resistencia de 2K, ponen un cuadradito y en serie otro cuadradito. Ponen entrada por acá, ponen en serie. Si quieren hacer 500 ohm, ponen 2 de un K en paralelo. ¿Sí? Y así es como se hacen las resistencias de circuitos integrados. No es de lo mejor que hay. Digamos que la resistencia no es un componente muy dócil para hacer el circuito integrado, porque si ustedes quieren hacer valores entre 100 ohm y 50 K no hay problema, pero más de eso les lleva mucha área de silicio, y el silicio, el área cuesta. ¿Sí? Por ahí en el área donde ustedes meten una resistencia de 100K, meten 200.000 transistores. Entonces es algo delicado para manejar la resistencia. Igual se hace resistencia, también se hace capacitores e inductores. Capacitores es lo que mejor se hace, porque se tiene mucho control sobre el espesor del óxido que se deja en el silicio cuando se hace un capacitor. Resistencias, se utiliza el silicio dopado y bueno, ahí hay incertidumbre porque uno no sabe exactamente si uno dopa cantidad de 18 con 10-20% de tolerancia. Aparte el área, uno acá pone todo cuadradito, pero en realidad cuando uno difunde para
depositan impureza, la impureza va para el costado un poco. Y cuando entra para abajo no es que hace un perfil cuadrado, también entra para abajo cada vez menos hasta que ya no hay nada. Entonces, digamos, la tolerancia que uno puede tener resistores acá es baja. Tolerancia absoluta no puedo hacer resistores de 15-20%, no menos. Resistencia relativa, hacer dos resistores iguales, ahí puedo llegar al 5, al 2%. En capacitores, mucho mejor, un 5% más abajo. El inductor es lo peor. El inductor tiene que ser cable, tiene que tener baja conductividad, tiene que ser grande porque lo tiene que enrollar. Entonces, cuando con una línea de metal empiezan a hacer un cuadrado, una suerte de espira, sí, para hacer un inductor, eso tiene un área terrible y los inductores son medianos a malos. Se usan solamente en alta frecuencia donde no queda otra. ¿Sí? Hay algunos transceivers de RF que tienen que hacer los inductores ahí porque trabajan algunos gigas, hay que hacerlos en chip. Hacer algunos procesamientos ya con los metales. ¿Sí? Para darles una idea de lo que pasa ahí. Bueno, esta es, entonces ahí tienen la resistencia. Ya con todo esto, por ejemplo, ustedes podrían, si tienen un cierto wafer y yo les digo que acá tienen esto dopado y acá tienen un contacto metálico y acá tienen otro contacto metálico, esto que tienen acá es una R y ustedes la pueden calcular si yo les doy las dimensiones, ¿no? Esto va a ser una suerte de cuadrado. Si yo les doy T y les doy W y esto era el L y el dopado, ustedes calculan N, calculan mu, la movilidad y ponen esos factores y un pedazo de silicio así, ustedes me pueden decir ya cuánto vale. ¿Ustedes lo que es wafer? Wafer es la oblea. La oblea, la oblea de silicio, ese es el wafer. El wafer típicamente después se subdivide en lo que se llaman dies, que son los circuitos cuadraditos unitarios. Bien. Y hay un ejemplo para que vean. El segundo ejemplo que les voy a dar es el que les había dicho en la clase pasada de efecto Hall. Supónganse que tienen otra vez una muestra de silicio. Esa muestra de silicio tiene aplicado un campo eléctrico de vuelta, fíjense que hay una fuente externa de su X, porque va en el eje de las X. Esto va a generar un campo eléctrico en el sentido de las X. Las dimensiones son de vuelta T, W y L. Y ahora tiene un campo eléctrico B en el eje de la Z. O sea, tal como está ahí, ese campo eléctrico entra para acá. ¿Qué hace ese campo eléctrico a un portador que va viajando por acá? Si el portador es un hueco, los huecos van para allá, ¿sí? De más a menos, con el sentido del campo eléctrico horizontal, que es su X. O sea, esos van para allá. ¿Qué le hace el campo eléctrico que viene así? Así es la fuerza del campo magnético, esta es la velocidad del hueco. ¿Para dónde ve una fuerza en el hueco? Para abajo. Entonces el hueco se desvía y viene para abajo. El electrón viene de acá para allá. ¿Qué fuerza ve? También para abajo. Porque está viniendo en la dirección contraria y tiene otro tipo de carga. La fuerza era Q por el producto vectorial, ¿no? De la velocidad por el campo magnético. Entonces los electrones se vienen para abajo. Y esto uno puede venir con un buen voltímetro a medirlo. Entonces, si uno explica qué quiero decir con un buen voltímetro. Un voltímetro que tenga una impedancia serie muy grande.
voltímetro es bueno, ustedes ya tuvieron en materia de instrumentos. ¿Sí? El voltímetro es bueno si no consume corriente. Si le consume corriente, le está haciendo una caída de tensión en el circuito que va a medir. Entonces, eso no lo quiere. Para eso, el voltímetro en serie tiene una resistencia muy grande. De manera que acá no circula corriente. ¿Sí? Entonces, ustedes están midiendo la tensión que va a haber entre acá y acá. Fíjense que las partículas, los portadores positivos se vinieron abajo, con lo cual si solamente hubiera portadores positivos conduciendo, ustedes medirían una tensión positiva acá con respecto a acá. Mientras que si hubiese electrones conduciendo, tendrían los electrones acá, si la tensión sería más o menos. Es decir, con este voltímetro, si la tensión es positiva es porque hay conducción de electrones, si la tensión es negativa es porque hay conducción de hueco. Es decir, que físicamente ustedes pueden ver cuál es el portador que está conduciendo ahí. Y si hay huecos dando vuelta, por más que suene a cuantito, ustedes pueden medir cuál es el campo eléctrico creado por esos huecos. Bueno, después siguen unas cuentitas para sacar. En definitiva, como esta tensión es proporcional a este campo eléctrico, el campo eléctrico tiene que ver con la fuerza tiene que ver con la velocidad que llevan, la velocidad que llevan tiene que ver con la resistividad que tiene eso, la resistividad tiene que ver con Emiliano, el dopado. Midiendo esto, ustedes pueden sacar el dopado. ¿Está? Indirectamente. Bueno, hagan la cuenta y de ahí lo van a ver. Y ahora vamos a pasar a ya vimos los principios básicos de conducción, ya está, pasado. Ahora vamos a empezar a estudiar silicio y junturas. ¿Qué implica estudiar eso? Implica resolver densidades de carga, campos eléctricos y potenciales. Eso es lo que queremos ver del material. Y eso lo vamos a ver a través de la electrostática. Entonces, breve repasito. Tenemos dos leyes básicas. Primero la ley de Gauss, que relaciona la densidad de carga con el gradiente de campo eléctrico. Eso en tres dimensiones. Y el gradiente de potencial, que es menos el campo eléctrico. Estas ecuaciones se aplican en tres dimensiones. ¿Sí? Ustedes pueden agarrar un semiconductor en tres dimensiones y hacer estas ecuaciones si tienen carga o lo que sea y resolverla. Un programa muy complicado, va a llevar un tiempo, pero se las va a resolver. Afortunadamente, en los dispositivos que vamos a ver, nos sirve el análisis de una dimensión, es decir, volvamos al caso este que planteamos recién. Si yo tengo una resistencia donde estoy en esta cara y en esta cara estoy planteando una diferencia de tensión. Tengo metal en toda esa cara, ¿sí? Entonces yo sé que adentro va a haber campo eléctrico, pero no tengo ninguna razón para pensar que el campo eléctrico a lo largo de esta línea, por ejemplo, vaya a ser diferente que el campo eléctrico a lo largo de esta línea. Porque el material es el mismo, la tensión se la aplico pareja en los dos terminales, entonces cualquier punto que elija yo en una sección tiene las mismas propiedades eléctricas. La sección, si yo corto por un plano, voy a ver ahí el campo eléctrico, la densidad de carga, el potencial va a ser el mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces,
en vez de plantear un problema tridimensional, porque eso es tridimensional, en dimensiones X, Y y Z, yo lo que planteo es un problema en una sola dimensión. Voy a dibujar con respecto a X, y X, cuando diga X igual a 1, por ejemplo, X igual a 1 va a querer decir todos los puntos que satisfacen X igual a 1, es decir, Y, Z, cualquiera, pero X igual a 1, esa sección, es decir, cada punto de acá equivale a una sección. Entonces, trabajar en una dimensión me reduce enormemente la complejidad del problema, enormemente. ¿Se entiende esto? En este curso no hay ningún caso donde haya que tener en cuenta o se simplifica todo para poder tratarlo en una dimensión, o en dos dimensiones que no son cosas, incluso hay que resolverlas numéricamente. Entonces, esos operadores de gradiente y de potenciales en una dimensión se reducen a dos ecuaciones que involucran derivadas. La primera nos dice que la derivada de epsilon por el campo eléctrico con respecto a X es igual a la densidad de carga, o que la integral de la densidad de carga es campo eléctrico. Y esta anótenselas, por favor. Anótenla. Esta va a ser la herramienta número 1 para que ustedes razonen de ahí en adelante. La segunda va a ser que la derivada del potencial con respecto a X es menos el campo eléctrico. Y esta anótensela de vuelta, porque es la segunda ecuación con la que van a razonar de acá en adelante. Cuando yo les plantee algo, les haga alguna pregunta con respecto a cuál es el potencial o el campo eléctrico, ustedes primero tienen que pensar esto. ¿Sí? Cuando la intuición de ustedes los lleve a poner esto por delante, estamos bien. O sea, antes de tirar cualquier pelotazo, miren estas dos. ¿Sí? Ok. Entonces, estos repasos, ¿sí? Esto ustedes lo saben. ¿Sí o no? No muy convincentes, pero... Primera cuestión, ¿qué es lo que pasa en las interfaces? Si yo tengo una interfaz, es decir, esto es un material que tiene un epsilon, una constante eléctrica 1, esto es un material que tiene una constante eléctrica 2. Y en el medio puedo llegar a tener una carga superficial. Carga superficial es una carga que, visto desde el punto de vista de X, es un impulso. Solamente será acá. ¿Sí? El ancho de esto es epsilon por epsilon tendiendo a 0. Finalmente pueden ver la aplicación práctica de los epsilon, que seguramente han visto, e integrado hasta el cansancio en análisis 1, ¿no? Hay que dar clase otra hora porque están quemados. Puede haber, vamos a ver casos, donde se crea una carga pelicular, una carga que puede ser considerada todo el efecto práctico impulsivo, entre típicamente óxido y metal. El óxido y metal, cuando hagamos capacitores, ahí en el medio se crea una capa de carga y no tiene casi mucho. Entonces, ¿qué me interesa? Que bueno, yo venía sabiendo cuál era el campo eléctrico acá, quiero saber cuánto va a ser el campo eléctrico del otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar una de estas dos. ¿Cuál? Esta de acá. Esa me dice que la derivada del campo eléctrico con respecto a X es la densidad de carga. Entonces, la integro. La integro entre un pedacito después y un pedacito antes de la interfaz esa que tenía. ¿Sí? Entre menos sigma más sigma. Integro el diferencial del campo eléctrico por epsilon. Del otro lado estoy integrando la densidad de carga. Esta integral de acá me va a dar la carga acumulada que hay entre más menos, perdón, eso es cero, sí. ¿Sí? Esa carga es Q. No importa cuán chiquitito o cuán grande haga Z ese número, la carga que hay acumulada en el medio es Q. ¿Sí? Y en este lado, en Z, tengo epsilon 2 por E2 y en menos
suceda, tengo epsilon 1 por E1. Es decir que epsilon por el campo eléctrico, la diferencia es igual a la carga acumulada en el medio. Y si no hay carga acumulada en el medio, epsilon por el campo eléctrico tiene que ser constante. ¿Sí? Entonces, epsilon 1 por el campo 1 tiene que ser igual a epsilon 2 por el campo 2. Es decir que acá, si acá tienen epsilon 1 y acá tienen epsilon 2, son dos materiales diferentes, el campo eléctrico en la zona 2 va a ser igual a epsilon 1 sobre epsilon 2 por el campo eléctrico en la zona 1. ¿Sí? Es decir que si tienen un cambio de material, el campo eléctrico salta. ¿Sí? Se puede hacer más alto o más bajo, depende de cómo sea la constante dieléctrica del material, pero cambia. ¿Sí? Entonces, si epsilon 2 es más grande que epsilon 1, la constante dieléctrica de este material es más grande que la de este, pues el campo eléctrico 2 va a ser más chico que el campo eléctrico 1, va a ser así, va a bajar. Y eso baja justo en la interfaz. Y si tienen algo de carga acumulada, fíjense que eso se lo van a tener que sumar a epsilon por el campo eléctrico 1. Si pasan esto sumando para allá, y les va a quedar, cuando tienen en cuenta la carga, les va a quedar, esto era epsilon 2 era igual a epsilon 2 por E2 era igual a epsilon 1 por E1 más Q. O sea que E2 queda epsilon 1 sobre epsilon 2 por el campo eléctrico 1 más Q dividido epsilon 2. Ok, y en función de eso es como va a quedar el campo eléctrico del otro lado. Entonces, el campo eléctrico, tengan en cuenta que en las interfaces van a tener cambios de valor abruptos, más saltar. ¿Sí? La otra cuestión es qué es lo que pasa cuando tienen una interfaz y tienen un cierto potencial. Viene de vuelta más menos seda y en un punto en el medio hay un cambio de material. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al potencial? Entonces, el potencial, lo que tenemos que ver es ir de vuelta para atrás a la ecuación que les dije, la segunda, y ¿qué les dice esto? La derivada del potencial respecto del X es campo eléctrico. contraria al campo eléctrico. Sí. ¿Podrá haber una discontinuidad como veíamos en el campo eléctrico? Y no, porque si no la derivada sería infinita. ¿Qué problema hay con la derivación? Las derivadas. Las derivadas son cosas de los matemáticos. Una derivada es infinita. Ahí está todo repartido. No puede tener un cambio abrupto del flujo. ¿Cómo? El flujo no puede variar de forma abrupta, digo. No sé cómo creer. ¿De qué flujo estás hablando? El flujo del... Como veníamos diciendo, el flujo no es primario. No, que tiene otra materia, Se te ve muy inductivo eso. Venía bien, pero es algo que te metiste con las máquinas, pero venía bien con lo que iba a decir. Completa, cambié de flujo potencial. Eso. Claro, que cambio de potencial no, tiene que ser, ¿cómo explicar? Suave. Sí. ¿Por qué? Si no es suave, ¿qué pasa? El material te estaría dando ese cambio potencial. O sea, el cambio de potencial es un material.
Sí, bastante sí. ¿Qué pasa si este número es grande? Respuesta sí. Le pido la respuesta más fácil que se le ocurre. Si este número es grande, El campo eléctrico también. este otro también, ¿no? ¿Qué es este número? Y. No, como decía campo. Campo eléctrico. ¿Y físicamente qué es? No voy a censurar. Hay una diferencia potencial muy grande. ¿Eh? Hay una diferencia potencial muy grande por unidad de longitud. Físicamente, ¿qué es? Una fuerza. Una fuerza. ¿Quién dijo fuerza? Julián. Iván. Está cerca. Una fuerza. Entonces, ¿ustedes tienen problema con una fuerza grande? Es que el campo, ¿no? El campo es campo. La fuerza por eso es una carga. ¿Tenés carga acá? ¿Cómo que no? Entonces, esto quiere decir que si el potencial, hay potencial porque hay carga, si no, no tenemos potencial, no tenemos carga, no tenemos nada. El campo eléctrico es una fuerza, ¿sí?, que se está ejerciendo. Entonces, si esta derivada, no lo llevemos al caso de que sea discontinuo, es infinito, con que sea muy grande, tiene que ser una fuerza muy grande que tiene el material. Y esa fuerza que tiene el material provoca ruptura. Si alguna vez ustedes destruyeron un capacitor, lo destruyeron por esto, el campo eléctrico aplicado. ¿Por qué? Porque el material no tolera ese campo eléctrico, es una fuerza muy grande, capacitores y deja de existir. Entonces, por esa razón no vamos a tener sonido más, sonido menos, ¿no? Por esa razón vamos a hacer que el potencial sea continuo. ¿Sí? Sea continuo y que, digamos, su pendiente sea moderada. No vamos a tolerar algo que sea discontinuo, pero tampoco que se arrime mucho, porque sabemos que eso va potencialmente a provocar la destrucción del material. Entonces, campo eléctrico continuo. Para cualquier punto que ustedes tengan, se va a tener que cumplir esto de acá. Cualquier punto que ustedes planteen, 0, 0 más o 0 menos, es decir, 0 más un pelito y 0 menos un pelito, el potencial tiene que ser continuo. Bien. Vamos a seguir charlando de potenciales y de variaciones, porque esto nos va a servir para lo que viene después. Para analizar una cultura vamos a necesitar establecer ciertas relaciones entre las concentraciones y los potenciales que surgen. Fíjense, vamos a suponer que tenemos una pieza de silicio y que no tenemos corriente. ¿Sí? Si no tenemos corriente, entonces J, N y también JP, la del hueco de los electrones, va a tener que ser 0, la corriente total. ¿Sí? Y la corriente nosotros sabemos que tiene dos componentes. Tiene una componente por campo eléctrico, de acá, y una componente por difusión. Entonces, si la J total va a ser 0, quiere decir que estas dos componentes se van a tener que cancelar. ¿Sí? Se puede cancelar de manera nula, o sea, puede ser que el campo eléctrico sea 0 y que la derivada, que no haya variación en el perfil, pero no es el único caso. ¿Sí? Podría haber corriente nula y que haya un cierto campo eléctrico y que esté compensando un cierto cambio de densidades. Obviamente, si al silicio nosotros no le estamos poniendo tensión ni nada, eso va a estar con la misma concentración en todos lados y sin campo eléctrico. Pero a nosotros se nos podría ocurrir cambiar, por ejemplo, el perfil de N, haciendo dopando diferente. Entonces ahí vamos a tener DNA de X. Y si para que no haya corriente,
pues este término va a tener que dar algo, o sea que se va a tener que formar un campo eléctrico, porque si no, no va, este cambio en el perfil de concentración haría que haya una corriente neta. ¿Sí? Y ese yo lo provoqué dopando, o sea, fui y puse más impureza acá que acá, para cambiar el perfil. ¿Por qué de esto se les va a ir aclarando, se les va a cerrar del todo cuando terminemos de analizar diodos? Por ahora vamos a ver la relación que hay entre acá y cualquier cosa me preguntan, ¿está? Porque tiene sus sutilezas. Bueno, campo eléctrico lo vamos a cambiar por su versión de potencial, así que nos vamos a quedar con la derivada de potencial con respecto a X, ahí en vez de campo eléctrico. Y fíjense que reacomodando términos nos va a quedar el diferencial del potencial de un lado, déjenme subirlo así que se corta esto, y del otro lado nos va a quedar 1 sobre n por dn, y acá nos va a quedar mu, y este coeficiente, no sé si se acuerdan, era el coeficiente de difusividad. ¿Sí? Eso es lo que nos queda de acá. Coeficiente de difusividad, Q se va con Q, n y mu n. Y este numerito que hay acá se denomina también tensión térmica y es igual a KT sobre Q. Típicamente ese es 25/26 milivolt a temperatura ambiente. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, Q es la carga del electrón. Entonces fíjense que nos quedó una relación entre diferenciales, pero acá hay un n dividiendo. ¿Sí? Si no estuviera el n dividiendo, sería una relación lineal. Un incremento de n me haría un incremento de potencial. Pero está en ns. Entonces, ¿qué pasa si integro ambos lados? Integro el diferencial de phi e integro el 1 sobre el diferencial de n. ¿Y lo integro en dónde? Lo voy a integrar en un lugar. O sea, yo tengo, acá tengo silicio. Y acá tengo una concentración. Y acá tengo otra concentración. Entonces, voy a tomar un punto con esta concentración, llamémosle un punto XA con una concentración Na, y un punto XB con una concentración NB. Entonces voy a hacer la integral entre esos dos puntos. Entre XA y XB. Fíjense que integrar el diferencial de phi simplemente me da la diferencia de potenciales entre los dos lugares. El potencial que hay acá menos el potencial que hay acá. Y esta integral que hay acá es la tensión térmica por el logaritmo natural del cociente de las concentraciones. El logaritmo natural de NB sobre N. Entonces, fíjense. Tenemos dos lugares, XB, XA, y de acá nos sale que phi en XB menos phi en XA, el potencial acá, phi en XB menos phi en XA, es igual a la tensión térmica por el logaritmo natural de Na sobre NB sobre Na. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de dilucidar. Fíjense que esto lo que nos está diciendo es que si esta concentración es distinta de esa concentración, ahí tiene que haber una diferencia potencial. Fíjense que está aislado, no le estoy poniendo tensión ni nada. Esto es un pedazo de silicio solo, aislado del mundo. Diferencia de concentración acá versus en este lugar tiene que, esta ecuación me dice, la ley de la ecuación esa que yo planteé a partir de la física, me dice que tiene que haber un potencial de diferencia ahí.
Esto lo podemos reducir un poquito más todavía. Como ustedes ya bien sabrán, el tema de los potenciales siempre es relativo. No tiene sentido hablar de un potencial. Tiene sentido hablar de un potencial con respecto a otro potencial. Entonces acá vamos a tomar una referencia y la vamos a tomar para el resto del curso. Nosotros vamos a decir que cuando el silicio está intrínseco, es decir, cuando no tiene dopado, cuando yo elijo un X, supónganse XC, tal que ahí no hay dopado, ahí voy a decir que phi en XC es igual a 0. Esa es mi referencia. El silicio sin dopar. Esa es mi referencia. A ese le digo que tiene potencial igual a 0. Como referencia, ¿sí? O sea, esto sería como que yo le cuelgue mi símbolo de masa. ¿Sí? Estoy bautizando la masa al silicio intrínseco. ¿Por qué estoy haciendo este lío? Porque vi que si tengo diferentes dopados van a surgir tensiones relativas. Entonces, fíjense, si tomamos XA como el potencial, como un lugar en silicio intrínseco, es decir, ahora vamos a medir un lugar con respecto al silicio intrínseco, phi en XA es 0, porque XA es un lugar donde no dopé. Entonces, phi en XB menos XA me queda phi en XB. Y acá, NA es 10 a la 10, porque es NI, es la cantidad de portadores que hay a temperatura ambiente en silicio intrínseco, sin dopaje. Con lo cual, esto lo que me está diciendo es que el potencial en un punto XB es la tensión térmica por el logaritmo natural del dopado que exista ahí, dividido 10 a la 10. Si uno hace alguna cuentita, cambia este logaritmo de base natural a base 10, nos queda este cambio de constante, UT dividido el logaritmo de E, que da 60 milivolts. Perdón, una pregunta. ¿10 a la 10 sería? Es NI. NI es la cantidad, acá tenía CNV sobre NA. NA es la cantidad de portadores que hay. NA, vos sabés que el silicio intrínseco, el N del silicio intrínseco, la cantidad de portadores, es 10 a la 10. ¿Sí? Estamos analizando 10 a la 23 era el número de átomos. Ah, está bien. 10 a la 23 es el número Y de los átomos. portadores Estos son portadores a temperatura ambiente. Entonces es 10 a la 10. ¿Por qué es N? Porque estamos hablando de electrónicos. Si hablamos de P ahora, vamos a ver el caso de P, es exactamente similar. Entonces, si acá les decía, cambiamos el logaritmo natural de esto por el logaritmo en base E, nos queda un término adicional. Entonces, el potencial me va a quedar UT dividido el logaritmo de E. Si UT es 25 milivolts, UT sobre el logaritmo de E me da más o menos 60 milivolts. Y esa se llama la regla de los 60 milivolts. El potencial en cualquier punto del silicio es 60 milivolts por el logaritmo de NB dividido 10 a la 10. Regla de los 60 milivolts. Estamos viendo electrones. El potencial en un punto X es 60 milivolts por el logaritmo de N dividido 10 a la 10. Ejemplo, si dopamos con un ND de 10 a la 15, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto electrón hay dando vuelta? 10 a la 15. ¿Cuánto vale phi en ese X? 60 milivolts
por el logaritmo de 10 a la 15 dividido 10 a la 10. Eso es 10 a la quinta, logaritmo en base de 10, 5. Exacto, 60 milivolts por 5 igual 100 milivolts. Es decir, si está dopado con 10 a la 12, siempre con electrones, me va a quedar 2 por 60. Con 10 a la 13, 3 por 60. Con 10 a la 14, 4 por 60. Y así hasta 10 a la 9. De foco ahí, ese fluido. Por eso se llama regla de los 60 milivolts. El 60 milivolts multiplicado, el orden de magnitud que hay de diferencia entre mi dopado y el silicio intrínseco. Pregunta ahora. Este desarrollo estoy seguro que lo siguieron y es matemática muy sencilla de análisis sólido. Ahora, ¿qué quiere decir que surge esta tensión? ¿Por qué surge esta tensión? Ustedes decían que sí, que hacían la continua y ponían la integral. Yo al final les vendí un barco cargado de mono con rabia y ustedes, monto, venga, se lo quedan a la casa. ¿Qué quiere decir? ¿Es razonable lo que acabo de decir? Sí, no, porque... Usted le estaba el otro día, por mantener el perfil, estar a ver, yo les dije que si acá tengo, por ejemplo, silicio intrínseco y acá tengo dopado con ND, ¿sí? Obviamente el perfil va a ser, no sé cómo va a ser el perfil, pero si yo quiero dibujar va a ser más grande acá que acá. Si quisiera dibujar por arriba, yo sé que en ND tengo mucho electrón. ¿Qué es lo que va a decir? No tengo campo eléctrico aplicado, o sea que no puede haber corriente acá. Ahora, yo sé que si tengo un perfil así, donde acá hay portadores negativos, en mucha mayor cantidad que acá, ¿qué van a hacer los portadores negativos? Quieren ir para allá, quieren difundir para acá. Lo van a hacer. Si un electrón difunde para acá, ¿sí? Si un electrón viene para acá, esta región queda cargada positiva con respecto a esta, ¿sí o no? Porque todo eso, por más que yo lo haya dopado, sigue siendo eléctricamente neutro. Entonces, cuando este electrón difundió por acá, acá queda aún más y acá queda aún menos. Es decir, hay un campo eléctrico en ese sentido. Y ese campo eléctrico lo que hace es atraer los electrones para allá de vuelta. Es decir, este campo eléctrico se opone al efecto de la causa que lo produce. Entonces, esto en equilibrio tiene que quedar cero. No puede haber electrones yendo para allá ilimitadamente porque tendría un agujero de electrones acá, la pila de electrones acá y de vuelta empezaría el proceso para el otro lado. Ahora todos los electrones se van para allá porque acá había mucho y difunden para el otro lado. Y así estaría oscilando. Lo cual no sucede, ¿no? ¿No? Una teoría controversial, ¿no? Julián. Hoy tranqui, está bien. Esas cosas salen solas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se vayan los electrones para allá, algunos electrones, se va a ir formando este campo eléctrico con iones positivos de este lado y cargas negativas de este otro. Y este campo eléctrico produce la corriente de arrastre, y esa corriente de arrastre va para el otro lado. Entonces, esas son estas dos componentes que se cancelan. Esta y esta. Si yo lo dejo algunos de unos segundos para que eso se equilibre, porque esto tarda un tiempito, no es que es instantáneo, un tiempito muy rápido, pero tarda un cierto tiempito. O sea, difunde algún electrón, se forma el campo eléctrico. Si yo lo dejo que eso se estabilice, cuando lo voy a ver, J es 0. Y lo que me dice esta ecuación y todo el cálculo que yo hice es que para que J sea 0 y se quede 0, tiene que haber un campo eléctrico, por ende un potencial positivo acá con respecto a acá,
para que este campo eléctrico no deje a los electrones ir por difusión, y entonces estoy en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿tiene energía ahí almacenada? ¿tengo energía almacenada ahí? Vuelve, es un boomerang. Vamos a hacer una prueba. Si eso tuviera energía almacenada, yo debería ser capaz de liberarla. Por ahí le pueden buscar la vuelta, tratar de explicar. O sea, esto, si hubiera energía ahí, esto debería funcionar como una pila. Si yo le conecto una resistencia entre acá y acá, debería circular una corriente. Eso no sucede, pero todavía le falta un poquito para saber por qué. Pero si lo querés ver de una manera más simple, vos ahí lo que tenías era un material eléctricamente neutro y pusiste otro material eléctricamente neutro. Entonces lo único que hiciste fue cambiar el perfil de concentración. No tenés energía acumulada ahí, no existe ningún proceso por el cual acumulaste energía ahí como para dársela a alguien más. Y lo que te está diciendo esto es que al vos hacer ese perfil, puede ser cualquier perfil, fíjense que lo único que estamos diciendo es que el dopado en un punto sea distinto al dopado en otro. Para que ese material en estado estacionario y sin nada aplicado esté estable y no circule corriente, debe aparecer una diferencia potencial. Entonces, este punto va a estar más alto que este de acá. Que haya potencial en el material, si ustedes lo agarran así de arranque y dicen, pero el potencial tiene que circular corriente. No, porque ese potencial justamente está contrarrestando la corriente que pasaría por el desnivel de perfiles, de que los electrones se me querrían ir de acá para allá. Cuando se empiezan a ir, se forma acá carga positiva y esto aumenta el campo eléctrico y hasta que queda quieto. Y eso se queda quieto cuando este potencial phi x vale nada más ni nada menos que ese numerito. ¿Sí? Bien. Y fíjense que ustedes podrían armar una tabla si quisieran y poner los diferentes niveles de dopado, 10 a la 19, 10 a la 18, 10 a la 17, 16, 5, 4, 3, 12, y acá tendrían 120 milivolts, 180 milivolts, acá tendrían 420, 480 y 5, 40. Sería el potencial de acuerdo a los dopados de ND. ¿Sí? Pueden hacer exactamente la misma cuenta para los portadores positivos, para los huecos. Pueden igualar la corriente, ¿sí? De la misma manera. Acuérdense que les va a cambiar el signo del término de difusión. O lo pueden sacar de acá directamente, de esta ecuación que decía phi de x era 60 milivolts por el logaritmo en base 10 de n sobre 10 a la 10. Fíjense que n por p es igual a ni, ¿sí? Cuadrado, con lo cual n lo pueden reemplazar por ni cuadrado sobre p. Es decir, que acá esto les puede quedar 60 milivolts por el logaritmo de ni cuadrado sobre, esto es ni, p. O sea que esto se va así y nos quedaría menos 60 milivolts por el logaritmo de p sobre ni. Ni es 10 a la 10, ¿sí? O sea que fíjense que si ahora consideramos huecos, la cuenta es la misma pero con signo negativo. Si ahora nosotros hacemos un dopado
en una región, vamos a copiar esto, este dibujo que me salió muy bonito. Si ahora acá ponemos NA, lo que va a pasar es que acá tenemos más huecos. Entonces, los huecos se van a querer ir para el lado del silicio intrínseco, porque ahí hay menos huecos. Cuando un hueco se va de acá para allá, lo que queda acá es carga negativa. O sea que el campo eléctrico se va a hacer para allá, para el otro lado. Entonces, este ahora va a bajar su potencial. Antes lo subía, ahora lo baja. Por eso les queda el menos. Ahí queda el menos 60 milivolts por el logaritmo de P sobre NI. Entonces, la regla es la misma. Si están dopando con 10 a la 15, 5 por menos 60 tienen menos 300 milivolts. Si dopan con 10 a la 16, tienen 6 por menos 60, menos 360 milivolts. Y así les va dando tensiones negativas. ¿Qué más? Por hoy ya están. ¿Sí? Les voy a dar 10 minutos más para changüí. Sí, para no dejarlos acá, en ascuas. No, porque si no esto no tiene demasiado sentido. Porque me queda media hora. No, si no suplamos la clase, son 2 páginas más y cerramos este tema. Si no, en la clase que viene tenemos que volver sobre esto y... Para compensar les voy a mostrar un dibujito muy lindo. La próxima les puedo traer caramelo, sí. Ustedes saben que la otra vez en una conferencia llevaron a... Siempre en las conferencias hay como una charla especial a la cual llevan a un tipo muy pesado. Llevaron a la directora de un laboratorio del MIT que trabaja en inteligencia sensorial. Yo no sabía que era inteligencia sensorial hasta ese momento. Los tipos estudian cómo reacciona la gente y cómo medir eso. Entonces, y aparte, digamos, son profesores, entonces trabajan con alumnos. ¿Qué era una de las cosas que hicieron? Estaban probando a ver cuánto tiempo y cómo conviene darle clase a la gente. Entonces, fabricaron unos guantes que miden la resistencia de la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparentemente la resistencia de la piel cambia cuando ustedes se aburren o cuando están interesados o cuando les cambia el ánimo, varía la resistencia de la piel, de las manos. ¿Cómo se enteraron de eso? No me pregunten. Pero hicieron unos guantes que miden la resistencia de la yema de los dedos y prenden unas luces de colores del lado de arriba. Entonces, estaban los alumnos así, y eso, digamos, ustedes se están aburriendo, y la luz se iba a marrón, se iba a un color así que bajaba, y cuando los tipos estaban interesados, la luz se ponía amarilla, verde o roja, dependiendo del... A ver, no, directamente le doy unos guantes de cuero negro y ya está. Y la tipa con eso después estudiaban, digamos, cómo... Y cada tanto recomendaba hacer algún tipo de cosa, porque los veía, digamos, veía que estaban todos los guantes marrones y decía, tengo que hacer algo, porque no están prestando atención para nada. Si a alguien le interesa, podríamos hacer un proyectito de guantes y hacer unos prototipos y ver. Pues no sé, tenemos que traer caramelo, chicle para repartir, a ver cómo se le va abajo el... Tiene que ver también con la glucosa, en fin, un montón de... Y mostraba algunos videitos ahí de los chicos con los guantes y cómo se prendían las luces. O de pronto cuando uno hacía una pregunta.
¿no? Estaba toda la clase así en marrón, y él decía, vos, decime, Francisco, ¿cómo es ese campo eléctrico? Y tac, todos los guantes en verde. Porque estaban esperando a ver qué decía Francisco. No por la pregunta, por ver qué decía Francisco. En fin, ese siempre me quedó picando acá. El día que consiga un par de víctimas alumnos que quieran hacer ese proyecto, hago 30 guantes de eso y podemos jugar. Incluso se le puede poner algún electrodo. Entonces cuando ven que está en rojo, usted le manda, toma este, tipo un matavaca, uno de esos que se ha ganado. Estamos. Bueno, 3 minutos más y terminamos. Este dibujito no dice nada nuevo, es simplemente un dibujito de lo que estuvimos hablando. Fíjense, acá tenemos silicio intrínseco, que es esto de acá, una parte dopada P, una parte dopada N. Si miran la dopada N, esta tenía más electrones, con lo cual iba a haber un flujo por difusión, que se lo iba a llevar para acá, y después eso, cuando se iban los electrones, iba a crear acá un campo eléctrico, porque acá van a quedar cargas positivas, un campo eléctrico así, y eso iba a ser una corriente errante para allá. Y esta se iban a tener que compensar. Y cuando se compensan en estado estacionario, es que queda este potencial ahí más o menos. La misma historia vale para el silicio P, pero no necesariamente uno tiene que pasar por silicio intrínseco. Puede no tener silicio intrínseco, puede tener uno dopado N y uno dopado P, y va a pasar lo mismo. Que hayamos tomado el N como diferencia, vaya y pase, pero no necesitamos tenerlo en la ecuación. Entonces eso es lo que se hace acá en lo que se denomina ley de la juntura, y con esto ya... ¿Y en ese caso qué pondríamos? ¿1 a 0? ¿1 a los 2? 1 a 0, ¿Como 1 a 1. referencia? No, vos no tenés que poner nada. Porque tomás como referencia el intrínseco. Sí. Si juntás P y M, ¿no Sí. tomás ninguno como referencia? Sí. Tomás el intrínseco. ¿Cómo? Tomás el intrínseco. Cada uno con la diferencia. Que tomes el intrínseco como referencia no quiere decir que lo tengas que meter adentro del sistema que vos estás armando. Suponete que ese es tu voltaje patrón. Lo guardás adentro de una vitrina. Donde hay intrínseco es 0. Ahora vos tenés P y tenés N. Ese P y ese N va a tener un voltaje relativo al intrínseco. Pero también con respecto entre ellos, digamos. Es sencillo, sí. Supónganse, tiene... Vamos a cambiar de forma. Vamos a hacer... Supónganse que esto tiene NA y esto tiene ND. Y esto es 10 a la 18 y esto es 10 a la 14. ¿Cuál es el potencial de esto con respecto al silicio intrínseco? 8 por 6. 480, 120, ¿quién no va? Apellido, caballero de gorro. 8 por 6, 48. Pero negativo. Porque esto es NA, es a sectores, tiene hueco. Menos 480 milivolt. Con respecto a intrínseco, ¿sí? Y este de acá tiene 10 a la 14. ¿Cuánto vale el phi acá? 40, 240. 240 milivolt con respecto al intrínseco. ¿Cuánto vale este con respecto al P? 240 menos 480. ¿Sí o no? O sea, 7 milivolt. Tienen caliente, está re caliente. Si alguna vez les pasa esto, lo importante es no moverlo. Porque si lo mueven el filamento que hay adentro, se quiebra. Y si se quiebra el filamento, la lámpara debe salir una luca para abajo de la lámpara. Entonces,
Si bien ustedes tomaran el intrínseco como referencia, si este tiene 100 con respecto a este tiene 300, este con respecto a este tiene 200. Entonces, el intrínseco está solamente a modo de referencia. ¿Otra pregunta? No cambió mucho el dibujo ahí. Entonces, eso es lo que hace esta ley de la juntura, ¿sí? En un material que tiene portadores, ustedes saben que Φ es la tensión térmica por el logaritmo de NP sobre NI, y en un material que tiene huecos, el potencial es Φt UT por el logaritmo de N que hay en el material N. Fíjense que ahora tenemos que poner subíndices para ver de qué material estamos hablando. Esta no nos alcanza para componer N solo. Ahora tenemos un material dopado P y un material dopado N. Entonces, el material dopado P, los electrones de ese son N sub P. Los N que tiene el material P. Y estos son los N que tiene el material N. Entonces, esto nos da el potencial de los huecos, el Φp que hay en el material P, y este es el Φn, que es el potencial que hay en el material N. Lo pueden poner en función de los electrones, o le ponen menos y en vez de electrones ponen P. P sub P y P sub N. La cuenta la pueden hacer con cualquiera de las dos cosas. El potencial del material es el mismo. ¿Sí? El electrón y el hueco tienen el mismo potencial, sea que sea el material donde esté. Si restan ambas, ¿sí? Si restan Φn menos Φp, y a eso le vamos a llamar Φb, que es el potencial que hay entre el material N y el P, y lo vamos a llamar Φb para siempre. Como tienen logaritmos, pueden meter adentro, esto lo pueden meter acá, esto lo pueden meter acá, este producto está restando, así que este va para allá, este no viene para acá. Y en definitiva les queda el logaritmo natural de los n que hay en el material N dividido los n que hay en el material P. Es decir, fíjense en una ciencia, cuando este Φp era servicio intrínseco, esto era NI. Cuando era esto es un material P, acá están los electrones que hay en el material P. Y la misma cuenta pueden sacar. Y de ahí lo importante, pueden despejar cualquiera de estos dos en función del potencial. En particular, como estamos, acá estamos suponiendo que estamos en un material tipo N, supónganse. Fíjense, si estamos en un material tipo N, la cantidad de electrones que hay en ese material tipo N es ND. ¿Sí? O sea, este numerito es ND. Y ustedes pueden ver ahora, dado que este número es ND, pueden calcular cuántos electrones va a haber del lado P. ¿Sí? Despejan acá, simplemente. El UT pasa dividiendo, toman la exponencial de ambos lugares y pasan este para el otro lado, y les queda que los electrones que hay en el lado dopado P, ustedes los pueden saber a partir de los electrones que hay en el lado N y la diferencia de potencial entre esos dos materiales, lo cual, digamos, tiene sentido, porque si la diferencia de dopado hacía que se genere una tensión, yo con la tensión y con la concentración en alguno de los dos lugares puedo sacar el otro lugar. Lo que no sabíamos era que la dependencia era exponencial, o sea, los electrones minoritarios, porque estos son electrones en el lado P, son los electrones que hay en la región dopada N por I a la menos Φb sobre la tensión térmica. ¿Sí? Esto va a ser importante cuando después tomemos esa tensión, un N y un P hacen un diodo. Cuando esa tensión UT no Φb, después le pongamos una externa y la subamos
y la bajemos. Entonces ahí vamos a provocar corrientes adicionales. Bueno, la misma cuentita pueden hacer en función de los P, y les va a dar que phi también es menos la tensión térmica por el logaritmo de P sobre PP, y de ahí pueden sacar también totalmente simétrico esto, los huecos que hay, los huecos minoritarios en el material N, ¿sí? P sub N, son la cantidad de huecos que hay en el material mayoritario de vuelta, poner la menos phi B sobre la tensión térmica. Entonces, repasemos. ¿Qué hicimos? Pusimos dos materiales en contacto, uno Na y uno con un dopado Nd, y nos fijamos, primero lo hicimos con silicio intrínseco, y nos fijamos que cuando teníamos esos dos materiales difundían portadores donde había más, donde había menos, eso producía corriente, y esa corriente producía a su vez un campo eléctrico que la frenaba, y en estado estacionario quedaba una tensión. Y vimos que no solamente pasaba con intrínseco, sino que pasaba cuando agarraba dos materiales cualquiera, puede ser 2N, dopado distinto, 2P, dopado distinto, o un N y un P, cualquiera de los dos. Entonces, en función de las concentraciones, podemos sacar las diferencias de tensión que hay, o al revés, en función de las tensiones que hay, sacar las concentraciones. Y esto va a ser fundamental para que, con lo que arranquemos la semana que le sigue a esta, en la cual vamos a poner un material dopado P y uno N, y vamos a mostrar que eso es un diodo, y que eso para un lado deja pasar portador y que para el otro no. Y para eso vamos a necesitar estas tensiones, que yo les mostré ahora. ¿Sí? ¿Pregunta algo? Esas tensiones se miden como un instrumento, las tensiones estas. Estas tensiones, si vos le pones un instrumento, no se miden. No las pueden medir. Si ustedes ponen un multímetro entre acá y acá, acá ustedes saben que tiene, qué sé yo, más, qué sé yo, 5 por 4, 5 por 6, 30, más 300 milivolts. Y acá tienen menos 300 milivolts. Ustedes esperarían medir 600 ahí. Cuando ponen un multímetro, el multímetro les da 0. Intuitivamente lo pueden ver por una cuestión, que esto no les puede dar energía infinita. Si esto no tiene 0, ustedes ponen una resistencia acá y hacen un calefactor y lo dejan en la casa andando para siempre, porque acá tienen más 300, acá tienen menos 300. ¿Sí? Y eso anda forever. Pregunta ahora, échale la culpa a él, yo lo dejaba ahí a disfrutar de, pero él acaba de meter el próximo tema. Está bien, terminamos el capítulo. Ahora voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan como profesionales serios que van a hacer. Si entre acá y acá yo tengo 600 milivolts y entre acá y acá yo tengo 0, ¿qué pasó? Vamos a enfocar la respuesta. Francisco, ¿alguna idea? ¿Y? Sentido común. ¿Cómo que no hay? Si uno de ustedes venía con 3 manzanas antes de entrar a la universidad y entró a la universidad y no tiene manzana, ¿dónde están las manzanas? En algún lugar entre que entraron y entre que estaban afuera y entraron. Tienen que estar en algún lugar, o se las comieron y están en el estómago. ¿Dónde están los 600 milivolts acá? ¿En clave?
Ok, lo que pasa es que ese cable es un cable, un recable. Es un cable ideal, o sea que... ¿Cómo? La estructura de los dos materiales. Very good. ¿Vos sos Pires? Diles. Acá. ¿Por qué? Acá no puede estar. Porque es un cable. El cable, por definición, el campo eléctrico es igual a cero, entonces no hay conexión. Acá tampoco. Tiene que estar acá. Y acá. Y es más, fíjense, vamos a hacer una prueba. Más que poner un voltímetro primero, vamos a ponerlo en corto. Si lo ponemos en corto, acá tenemos metal y acá el material P. Y acá tenemos el material N y acá el metal. Fíjense, la suma de las tensiones acá tiene que dar 0. Entonces, más menos, esto vale phi MP, o sea la tensión de M menos P. Esto acá vale phi PN y esto acá vale phi NM. Phi MP más phi PN más phi NM tiene que ser igual a 0. Es decir, que la caída que hay entre el material P y el material N, esta que de acá, la diferencia de esta tensión de 600 mV, es igual a esta caída más esta caída. La caída de los dos, en las dos interfaces, vale igual que la caída en el medio. ¿Por qué pasa eso? Ustedes vieron, esto me lo siguieron. Vimos que acá había más concentración de uno que del otro, que acá pasaba para allá. Esto no deja de ser otra interfaz entre dos materiales. Esto es silicio dopado y esto es, o no dopado, estoy diciendo, y esto es metal. Los dos tienen distintos niveles de energía. Los electrones tienen distintos niveles de energía. Como ustedes los ponen, esos materiales también o suben o bajan, dependiendo cómo sea el material. Acá hay, yo se los pongo en una tabla. Por ejemplo, si ustedes ponen níquel, el níquel con respecto al silicio intrínseco tiene 0,15 voltios de diferencia, 150 milivolts positivo con respecto al silicio. Y el oro tiene menos 300 milivolts de referencia. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de los niveles de energía. Entonces, esto, si ustedes ponen un voltímetro, están metiendo un voltímetro en un lugar donde están midiendo 0 ya, es decir, que eso nunca lo van a medir. Y ustedes dirán, si nunca lo van a medir, ¿para qué me lo dan? Porque cuando acá pongan una fuente de tensión y quieran hacer circular corriente, estos 600 milivolts sí los van a sentir. Para un lado esos 600 milivolts no les van a dejar conducir corriente y para el otro sí. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Y ahora sí terminamos.